Hey, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video. Por el canal han pasado algunas consolas de la marca Anbernic y es muy común ver comentarios del tipo: con lo que cuesta me compro unos 3 PSP o mejor una PS Vita. De hecho, el video de la PS Vita ya lo hice hace un tiempo y lo dejo por acá encimita. Pero bueno, después de ver tantos comentarios similares, recordé que tenía una PSP hace algunos años por ahí guardada y decidí desempolvarla. Así que hoy vamos a hablar de la PSP y ver su comportamiento, sobre todo qué tal rinde en emuladores, que es lo que principalmente se enfoca en las consolas de Anbernic. Así que todo esto será después del intro. Lo primero que tienes que saber es que esta pequeña consola fue lanzada exactamente en el año 2004 en Japón y en aquel momento fue una revolución brutal. Imagínate, tener gráficos de una consola de sobremesa pero de manera portátil era algo impensable, y es que incluso llega a superar a la PlayStation 2 en gráficos en algunos títulos. Así que esto habla muy bien de la consola. Claro, en los tiempos que corren quizás no sea la locura, pero en su momento sí que verdaderamente lo fue. La primera consola lanzada fue la conocida como 1001 o PSP Fat. Posteriormente lanzarían algunas revisiones, que en mi caso tengo la segunda versión, que sería la 2001 o PSP Slim. Para que te hagas una idea de las limitaciones con las que cuenta este PSP, tiene un procesador de un núcleo con una velocidad máxima de 333 MHz, acompañado de 64 MB de almacenamiento interno. Y sí, escuchaste bien, 64 megas, no gigas. Y tenía 4 megas de DRAM que mejoraba, o mejor dicho, ayudaba en el correcto funcionamiento de su sistema operativo. Pero entonces, ¿dónde almacenamos los juegos? Bueno, es que en esta consola no se almacenaban los juegos, sino que tenías que comprarlos en formato físico en un disco conocido como UMD, que se introducía en la parte trasera de la consola, donde teníamos un lector para aquellos discos. Y si querías tener memoria para almacenar partidas, debías comprar una memoria conocida como Memory Stick Duo, un formato del cual es propietario Sony y casi que exclusivo, con lo cual eran bastante costosas. Esta consola la tengo hace algunos años y se notan las marcas de uso que tiene, pero aún así la tengo bien cuidada. Sin embargo, tienes que saber que la carcasa que tiene en este momento no es la original, y es que ya hace un par de años la cambié por una que compré en AliExpress y me gustó el detalle ese de Darth Vader, que antes de que pregunten fue porque le cambié la carcasa. Igual en la descripción tendrán el enlace a donde la compré. Pero bueno, entremos en materia, y es que en varios videos me dicen que esta PSP puede ser muy superior a la Anbernic en todos los aspectos, pero sobre todo en el precio. Así que trataremos de analizar todas las situaciones y ver si realmente es muy superior a una Anbernic, por ejemplo, o por el contrario merecen más la pena las consolas modernas. Es que vamos a empezar por el apartado estético. Si la comparamos con la RG 552, se hace evidente que han pasado los años y claramente la RG 552 se ve de mayor calidad, no solamente por el físico, sino también los botones, los joystick y demás. Ahora vas a decir, pero es que es la consola más top de Anbernic. Bueno, comparémosla con una de las más modestas como la RG 300X, y en este caso, aunque no tenga joystick, pero sí que me parece que se ve muchísimo mejor que la PSP, o por lo menos en el apartado estético. Pero donde no hay duda alguna de la superioridad de las consolas de Anbernic frente a esta PSP es en su pantalla, y es que en estas consolas ya vamos a encontrar mayor resolución, pero no solamente mayor resolución, sino que mejor tecnología, ya que la PSP utiliza una pantalla TFT que realmente, aunque se ve bien, pero si la comparamos así sea con la RG 300X, que es la consola más modesta de Anbernic, vamos a ver que no tiene un brillo excepcional como si la Anbernic. Le falta quizás mejor contraste, mayor definición, algo que sí nos proporcionan las consolas actuales. Otro factor muy importante en las consolas es el apartado del sonido, y de por sí Sony siempre se ha caracterizado por tener buena calidad, pero no es lo mismo cuando hablamos del volumen. Así que esta PSP, y ya sea esta, la 3001 o la mayoría de PSP que he probado, tienen un volumen que para mi gusto es muy bajo, y sin duda alguna en este aspecto las Anbernic lo supera en cuanto a potencia de volumen. También se hace evidente el paso de los años en la pulsación de los botones, y es que aunque es cierto que le cambié los botones originales por los de esta carcasa, pero la verdad es que los pulsadores siguen siendo exactamente los mismos, con lo cual se nota la diferencia si comparamos con consolas más actuales, y en este aspecto las consolas actuales van a ser muy superiores. Incluso en el joystick va a ser muchísimo mejor, por ejemplo el de la Anbernic, que el de esta PSP. Aún así no significa que no funcione o que es incómodo, pero simplemente hoy en día las consolas tienen mejor prestación en lo que son los botones. Pero ya pasando a lo importante, que es su
comportamiento en juegos. Lo primero que tienes que saber es que Sony abandonó esta consola en el año 2014 o por ahí, con lo cual bueno, ya no teníamos soporte por parte de la marca. Sin embargo, detrás del PSP hay una comunidad gigante, el cual ya te permite, digamos, de alguna forma programarla para leer juegos descargados de internet. Para ello es importante que te compres un adaptador como ese que estoy mostrando en pantalla, el cual te permite colocar memorias micro SD y expandir la memoria para descargar los archivos necesarios. En este caso yo tengo una de 32 y una de 64 GB, lo cual hace que tenga suficiente memoria para instalar miles de juegos. La parte negativa de tener tanta memoria es que la consola no es capaz de analizar estos datos rápidamente, con lo cual se nota en que al abrirla cualquier juego, cualquier emulador, tarda mucho más de lo que debería, pero quizás es un precio a pagar por tener la posibilidad de disfrutar tantos juegos. Bien, en la consola tengo algunos emuladores de diferentes plataformas, pero empecemos a hablar de lo que posiblemente sea lo más fácil de emular, como serían las plataformas de Game Boy, Game Boy Color, Game Gear, entre otros, y para ello he utilizado el emulador EmuMaster. Aquí realmente debo decir que la experiencia es muy buena. Por ejemplo, en Bugs Bunny de Game Boy tenemos la sensación de estar con una consola original, y es que la pantalla se puede simular a blanco y negro perfectamente. También tenemos el Aladdin de Game Boy Color o tenemos el Capitán América en Game Gear, que son plataformas que realmente han movido de forma perfecta, así que en este aspecto no puedo objetar nada y aquí fácilmente lo puedes disfrutar. Si pasamos a una consola de sobremesa como sería la NES, tengo el emulador llamado Nester J, y aquí probando algunos títulos famosos como el Super Mario o por ejemplo el Circus Charlie, pues se puede disfrutar perfectamente, al igual que en lo que sería la plataforma de Game Boy. Aquí el sistema de emulación realmente va muy bien y vas a poder disfrutar de diferentes clásicos tales como el Contra, el Super Mario, entre otros títulos importantes de la Nintendo. Subiendo ya un poco el nivel de exigencia, vamos a pasar a lo que sería la Super Nintendo, una consola que realmente a mí me marcó la infancia literalmente, y para ello he utilizado el emulador SNES 9X. Allí vamos a tener diferentes títulos, obviamente, como el Top Gear 2, que para mí fue brutal este título. También tenemos el Super Mario World y bueno, diversos títulos como el Donkey Kong, que también fue brutal, y en este aspecto, probando diferentes títulos, también se ha comportado perfectamente. No he notado ningún tipo de tirón o cosas extrañas en la emulación, pese a que el emulador no es de los más recientes, pero hace un muy buen trabajo en esta plataforma. Obviamente es capaz de emular algunas consolas de Sega, como por ejemplo la Neo Geo, y es que allí he probado algunos títulos que me gustan muchísimo, como por ejemplo el Bomberman o el Tekken Fighters, que sin duda alguna fue uno de los juegos de pelea que más horas le dediqué en mi vida, y para mí personalmente creo que es uno de los mejores juegos de pelea que han creado en la historia de los videojuegos. Bien, para emular esta consola tengo el emulador Neo Geo Emulator, y allí tampoco he tenido ningún tipo de problema, todos corren perfectamente, no hay retrasos, el sonido va genial, así que una experiencia completa en esta plataforma. Y si te estás preguntando si esta consola es capaz de emular la Dreamcast de Sega, la respuesta rápida es no. Estuve buscando en diferentes foros y en algún momento hubo un proyecto que no funcionó correctamente y al final fue abandonado. Pero mejor pasemos a hablar de otra plataforma que es mucho más exigente y que pone en problemas a los emuladores de los teléfonos móviles como a diversas consolas actuales, y te estoy hablando de la Nintendo 64. Así que el primer juego que quise probar, que posiblemente sea el más difícil de emular, fue el GoldenEye 007, y aunque es capaz de abrirlo, pero realmente va muy lagueado y es prácticamente imposible jugarlo. Modifiqué algunos parámetros del emulador y aquí sí que mejoró notoriamente la velocidad, pero aún así sigue sin ser jugable. Probé otros títulos como por ejemplo el Donkey Kong 64 y aquí sí que funcionó de una mejor manera, incluso el Super Mario también va de lujo, así que aquí supongo que depende qué título le pongas va a funcionar de una mejor o peor manera, que por cierto el emulador que utilicé fue el Daedalus 64 para emular estos videojuegos. Y si pasamos a una consola de sobremesa de Sony como sería el PlayStation 1, vale la pena recordar que esta PSP de forma nativa ya era capaz de reproducir estos juegos, con lo cual debo decir que no necesitamos ningún tipo de emulador, sino simplemente colocar el formato correcto en la memoria y ya está. Vamos a poder jugar títulos de PSP como Silent Hill, Dino Crisis, Fighting Force, incluso el mítico Pepsi Man va a funcionar perfectamente, y en este aspecto sí considero que el rendimiento en este tipo de consola es superior a las consolas actuales, como por ejemplo las Anbernic que han pasado por el canal. Quizás al jugar PlayStation 1 en este PSP, algo que no te extraño es los mandos, y es que claro, son bastante diferentes a la experiencia de la consola original, y en algunos momentos da una experiencia algo extraña. Sin embargo, al final te terminas acostumbrando y vas a tener una muy buena experiencia de reproducción de juegos de PlayStation 1. Pero hablemos del talón de Aquiles de muchas consolas
consolas de emulación modernas, como sería la emulación de PSP. Es que esta es una de las plataformas que más les cuesta de emular, pero la duda que uno tiene es por qué si son mucho más potentes que por ejemplo este PSP. Y es que recordemos que el PSP tiene un procesador con una velocidad máxima de 333 MHz, mientras que estas consolas ya tienen 4 núcleos y velocidades de hasta 1.6 GHz o más. Entonces no es por falta de potencia, yo diría que más bien es por falta de optimización por parte del emulador. En este caso la PSP es una de las consolas que más títulos tiene y realmente tienes unos juegazos como El Dios de la Guerra, Dante's Inferno, Burnout, vas a tener El Príncipe de Persia, bueno, entre muchos títulos más que tiene esta consola. Aquí la gran ventaja es que evidentemente al ser de forma nativa ningún título se va a colgar, va a ir lagueado o no va a funcionar perfectamente. Por el contrario, la experiencia evidentemente creo que es muy superior y me atrevería a decir que prácticamente todas las consolas actuales que hay en el mercado. Así que en esta plataforma PSP creo que es brutal disfrutar de esta consola, todos los juegos van perfectamente. Un factor decisivo de compra sin duda alguna puede llegar a ser el precio, y es que aunque esta PSP está más económica que consolas como la Sanbernic, pero han subido bastante de precio. Incluso estuve buscando en plataformas como Facebook o Mercado Libre y de segunda mano están entre los 200.000 y 400.000 pesos aproximadamente, esto en función del modelo, accesorios y estado de la misma consola. Así que bueno, tú puedes valorar, si consigues un buen precio seguramente puede ser una opción a tener en cuenta. En lo personal prefiero la PS Vita, que vamos a tener mejor pantalla, mejores botones y sobre todo es capaz de emular la PSP sin ningún tipo de problema, y además tenemos los juegos de PS Vita. Bien, como siempre en la descripción te voy a dejar enlace de todos los productos o accesorios que mostré en este video, y nada, déjame saber en los comentarios qué te parece esta PSP, ¿te la comprarías? O si tienes una, dime qué juegos son los que utilizas. Así que nada familia, hasta acá este video, espero les haya gustado. Si es así, no olviden seguirme en Facebook e Instagram, déjenme su super like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!